La muerte de Jesús te enseña a atravesar dolor, no a evitar dolor. Y como cristiano quiero que sepas que esa es nuestra postura con el dolor. Nosotros no evitamos dolor. Jesús te enseña a atravesar dolor. Su ejemplo es cómo atravesamos dolor. Y eso es lo que necesitamos nosotros cuando atravesamos momentos difíciles. Sí. Creer en Él y confiar en Él. Entonces yo creo que hay momentos en la vida donde debemos abrazar ese dolor, creyendo en lo que Dios va a hacer, en lo que Él habló, igual de que todo ayuda para bien a aquellos que amamos al Señor. Abrazar el dolor en medio de la tormenta, en medio de esta temporalidad, aún en el luto. Creer en la vida eterna y en la resurrección y en lo que Jesús habló sobre nuestra vida. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y quiero, como introducción, leer lo que dice el libro de Juan, capítulo 1 y verso 8. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miren lo que dice el verso 3, me gusta mucho. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir entonces que cada vez que nosotros recibimos palabra, el Señor nos limpia para poder llevar fruto. Cuando tú estás con un corazón dispuesto para poder recibir de la palabra del Señor, tienes que entender que algo va a suceder poderoso. Y es que Dios te está preparando para que a través de esa semilla que coloca en tu corazón empieces a dar fruto. Por eso es que la palabra nos enseña que no seamos nada más oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Pero dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Ojo, porque esta es una instrucción de parte de Jesús para nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Antes de continuar, quiero leerte dos significados. Según el diccionario, la palabra vid es un arbusto que produce uvas. Eso es la vid, ¿verdad? Y la palabra pámpano es la hoja de la vid. Entonces dice la palabra que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos y el Padre es el labrador. Y entonces dice en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí o en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Wow. Y en eso quiero que podamos enfocarnos en esta noche. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Es tan sencillo como que vieras la vid o el arbusto que produce uvas y veas sus hojas pegadas, ¿verdad? Recibiendo los nutrientes de esa vid. Si tú arrancas una hoja, lo más probable es que en cuestión de horas o días, esa hoja se marchite y se seque. Así sucede con nosotros. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Pero si separados de Él nada podemos hacer, valga la redundancia, aprendamos entonces juntos en esta noche todo aquello que sí podemos hacer si permanecemos en Él, en Jesús, y estamos unidos a Él. La verdad es de que es bien, no sé si tú te recordás, hace muchísimos años tuvimos la oportunidad de estar en un viñedo. Me recuerdo, sí. Y era muy pintoresco porque estaba el viñedo, estaba la vid, y eran, pero en un terreno largo y no tenía fin. Yo decía, ¿a qué hora se va a terminar este recorrido de uvas? Pero es lindísimo ver cómo las uvas van saliendo van brotando, ¿verdad? De esas hojitas que van saliendo y van cayendo los racimos de uvas. Pero es impresionante cómo lo que tú decías, separados, nada podemos producir. Ninguna planta separada de su tallo y que tiene sus raíces y que absorbe todos los nutrientes de la tierra va a poder producir un fruto. Y parte de estar pegados a la vida, estar conectados con el Señor, es que evidentemente algo va a pasar, algo vamos a producir. Amén. Y en Marcos capítulo 16, en el verso 17, dice,
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y analizando este pasaje, qué lindo decir, wow, ¿verdad? Si yo estoy pegado a la vid, si yo estoy cerca del Señor, seguramente estas señales y estos milagros me van a perseguir. Pero hoy quiero hablarle a los líderes que están viendo y a toda persona que está viendo este discipulado, porque tú te podrías preguntar, pero yo no he visto milagros. Yo no he visto a un enfermo sanar. Yo no he visto el agua convertirse en vino, ¿verdad? Vamos a suponer. Nos hacemos esas preguntas. Yo no lo he visto. Entonces, la pregunta es, esta palabra que está aquí, que Jesús dejó escrita antes de partir al cielo, ¿era para aquel tiempo o aplica también para el hoy? Y yo estoy convencida que es para hoy también, porque la palabra de Dios dice que nunca pasará. Amén. Y dice que Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Claro. Entonces muchas veces nosotros como líderes nos hacemos esa pregunta, ¿por qué este versículo no se ha cumplido en mi vida? ¿Será que el Señor no me quiere usar a mí? ¿Será que tal vez, que estoy haciendo mal? Y aquí está la clave, dice, las señales seguirán a los que creen. Wow. Y esta es la clave de que esto suceda, que tú le creas al Señor. Tú puedes estar cerca de la vid, pegada a la vid, pero si no tienes fe que esta palabra que está aquí escrita aplica para tu vida también y no provocas que las cosas sucedan, no lo vas a ver. Voy a poner un ejemplo. ¿Quieres ver milagros? Empieza a orar por los enfermos. Seguro. Sí. Pero tienes que ir con fe y tienes que creer y entonces la señal te va a seguir. Pero tú tienes que creer. Entonces la palabra de Dios no está inválida o no es nula para este tiempo, sino tenemos que saber que esta palabra que está aquí tiene conexión con estar cerca de Dios, pegados a la vid, pero que debemos vivir con fe. Si tú la crees, las señales te van a seguir. Wow, qué tremendo, porque eso que tú decías, mi amor, es fundamental. Porque nosotros podríamos, miren, sucede que muchas veces cuando leemos la palabra del Señor solamente nos emocionamos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque si efectivamente dice aquí la palabra que señales te van a seguir, tienes que saber que el Señor no está tratando nada más de hacerte sentir algo y de ilusionarte con algo, sino que Él te está diciendo, van a suceder por cuanto tú así lo creas. Amén. Y tú lo dijiste cabalmente. Yo recuerdo que en una oportunidad yo le decía, Señor, yo quiero de verdad ver a los cautivos ser libres. Quiero a los enfermos ser sanos. Y el Señor me lo dijo claramente. Bueno, entonces te quiero pedir que los empeces a buscar. Y miren, si algo yo disfruto de verdad es ver la manifestación del poder de Dios ser notoria en la vida de las personas. Pero entendí que de brazos cruzados las cosas no van a pasar. Entonces tuve que empezar a moverme, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. A visitar hospitales y esto y lo otro para que empezaran a suceder esas cosas. Y como tú decís, entonces la palabra empezó a activarse. Es impresionante cómo lo que mencionabas de que la gloria de Dios está al alcance de todos. Y yo creo que Dios dejó a propósito todos esos principios escondidos en todo lo que está a nuestro alrededor. Por algo hizo este ejemplo tan sencillo como ponerlo con una planta, ¿verdad? Porque a nosotros ver la naturaleza, ver lo que nos rodea, Dios nos puede hablar y vemos ahí cómo está escondido esos principios. Y es muy bonito porque lo que mencionaba la pastora, los milagros están para el que cree, o sea, no es para ciertas personas con cierto estatus o con cierto grado o con cierto nivel de cualquier cosa, sino es para el que crea, es para todos nosotros. Para todos. Y hablando de esos milagros, de esas cosas maravillosas, yo quería leer un versículo que está en Juan 14:12.
Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, Ese versículo Wow. es demasiado. Sí, muy impresionante. Y yo me preguntaba qué relación tenía las obras que uno hace, las obras que hacía Jesús con que él iba al Padre. Y yo creo que lo que estaba haciendo aquí Jesús era realmente primero a marcar a los discípulos con sus palabras, para cuando ellos, o para cuando Jesús fuera al Padre o hubiera ascendido al cielo, ellos se recordaran de esas palabras que Jesús ya les había dicho. Y justamente eso fue lo que pasó, porque incluso ellos tuvieron dudas cuando Jesús murió, pero cuando Él asciende, sucede algo en los discípulos y empiezan a hacer milagros, empiezan a predicar, incluso se cumple la esto palabra. porque empiezan a hacer cosas mayores. Vemos a Pedro, a los apóstoles predicándole a 5,000 personas, haciendo milagros solo con la sombra, la gente era sana. Entonces esas palabras también deben de estar en nosotros. Cuando esas palabras están en nosotros y recordamos y vemos esa señal de que Dios está en el cielo, ¿verdad? Y siguen habiendo milagros el día de hoy, que nosotros también podemos hacer esas cosas aún mayores. Ahora, lo que me gusta mucho que mencionaba ahí Maquito es cómo el Señor es tan lindo, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso, Él es soberano, Él lo puede hacer de verdad. No hay imposibles para el Señor. Pero Él dice, ¿saben algo? El que cree no solamente va a poder hacer aquellas cosas que yo hice, sino que aún mayores. ¿Cómo así? Imagínate, solo piensa, saca un listado de todas aquellas cosas que Jesús hizo, que están escritas en su palabra, y entiende lo siguiente: vas a poder hacer esas obras en su nombre, pero dice Él, te voy a usar para cosas mayores porque yo voy al Padre y voy a estar ahí intercediendo por ti, voy a estar clamando por ti para que mi reino se manifieste a través de ti. Wow. Qué tremendo, porque justo lo que tú decías, ¿verdad? Un Pedro sanando enfermos con su sombra. Por lo menos escrito no lo leemos que lo hizo Jesús. Ves a un Pablo que con su pañuelo, él lo mandaba a otras regiones para que pusiesen el pañuelo sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Amados líderes, yo quiero decirles algo en esta noche. Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural a través de ti, pero tú tienes que creerlo y tienes que poner en práctica este principio. No te separes Amén. de Jesús. Voy a aprovechar algo, perdón que me tome este tiempo, pero vino a mi mente algo que justo un domingo yo compartía. Y es cuando Pedro sigue de lejos a Jesús cuando fue apresado. Y es curioso porque muchos de nosotros como cristianos y aún como líderes queremos seguir a Jesús de lejos, no comprometernos tanto, pianito, ¿verdad? De vez en cuando, no mucho. Cuidado, cuidado, porque cuando seguimos a Jesús de lejos corremos el riesgo de un día negarlo. No, y algo clave, hablando de los milagros y de las cosas mayores que podemos hacer en el nombre del Señor, es que ¿cuál es la evidencia de que un pámpano está pegado a la vid? Que le nacen uvas. Tiene vida. Uy, Si el pámpano esa no está está gruesa. pegado a la vid, no hay evidencia. Entonces, el que nosotros podamos hacer milagros en el nombre del Señor es la evidencia de que estamos pegados a Él. O sea que si estás pegado a Jesús hay vida. Claro. Correcto. Porque entonces se ve la multiplicación de ello. Porque muchas veces nos podemos preguntar, pero ¿por qué el Señor quiere que nosotros hagamos cosas mayores en su nombre? O sea, ¿cuál era el objetivo? Pues obviamente el objetivo es traer sanidad, salvación y libertad a las personas, pero es la evidencia de que estamos pegados a Él, porque sin Él o fuera de Él, nada podemos hacer. Qué buena. Mira, esto también me gusta verlo como que Jesús le está dando la estafeta a sus discípulos. Ujú. Está diciendo, miren, yo hago esto es lo que yo he hecho gracias al Padre. Ahora esto les toca a ustedes. Uy. Le está dando una estafeta. Y es lo que Sí. pasa cuando nosotros
Dios es un Dios de generaciones. Cuando pasamos estafeta a nuestras ovejas o los padres a sus hijos, todo es un legado. Buenísimo. Impresionante. Y hablando aquí en Juan, sigamos con Juan 14, pero vamos al verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en Me él. encanta ese verso. Otra de las evidencias o el fruto de estar pegados a la vid, de estar pegados al Señor, de amarlo a Él, es que Él va a ser morada en nuestra vida. ¿Y cuántos de nosotros no deseamos que el Señor, el mismo Señor, sea el que venga a nuestra vida y more y habite dentro de nosotros? Eso es experimentar la plenitud y la dicha de la vida. Amén. Es tener al Señor dentro de ti, y a través de que el Señor vive dentro de ti, cosas sobrenaturales van a pasar en nuestra vida. Ahora, ¿querés que te diga algo, mi amor? No es lo mismo decir yo quiero estar donde está Jesús, a que Jesús diga, como una promesa, Sí, que si tú realmente lo amas y guardas su palabra, Él se va a encargar de decirle al Padre que lleguen a tu casa a hacer morada contigo. ¡Wow! Me impresiona, porque Jesús está dispuesto a decir, yo quiero ir a vivir donde vive Maco. Si Él es un hombre que decide amarme y decide guardar mi palabra. No, y lo impresionante es que todas esas bendiciones vienen como consecuencia de estar pegados a Él, de estar unidos a Él. Amén. Y es lo que predicaba el pastor hace algunos domingos, que es decir, no es lo mismo estar cerca que ser cercano. Eso, cabal. Y podemos estar en la iglesia y podemos tener un grupo como líderes, pero no estamos siendo cercanos al Padre, no estamos buscando esa cercanía, esa intimidad, que a través de ella vamos a experimentar bendición, vamos a experimentar milagros, fe, fortaleza, y por eso el Señor nos invita a eso. Únanse, péguense conmigo, y entonces las cosas van a empezar a suceder en su vida, van a empezar a ver fruto. Buenísimo. Cuando tú leías ahí, Juan, me recuerdo de un verso que está en Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto me gusta mucho entenderlo de esta forma. Lo he compartido mucho con los prejuveniles. Si Jesús dice que Él va a llegar a tu casa, está tocando la puerta, pero si tú le abres, Él entra y dice que va a cenar contigo, quiere decir que Jesús lleva la cena. Sí, porque Él sabe qué día llega. ¿Verdad? No, O sea, Él no llega y dice, gracias por abrirme la puerta, ¿qué hay de cena? No, Jesús lleva la cena para poder compartir contigo, para poder estar cerca de ti. Pero es importante que nosotros demos ese primer paso para no estar separados de Él y estemos dispuestos a tomar y pasar más tiempo con Jesús. Así es. A mí me gusta muchísimo cómo Jesús siempre, en todo momento, buscaba ser parte a sus discípulos de toda esa obra que Él estaba haciendo. O sea, nunca los excluyó, sino Él buscaba hacerlos parte. Y hablando de esto de hacerlos parte, quería leer un versículo que está en Mateo 16 y versículo 16 al 19. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces me gusta bastante. Y primero, aquí veo cómo Jesús compartía y hacía parte a sus discípulos de la autoridad que Él tenía, porque Jesús tenía autoridad. Y hay algo que me da la atención al principio, y es que le dice, Jesús sabía quién era, Pedro sabía quién era Jesús. Pero la pregunta es, ¿será que Pedro sabía quién era él mismo?
Y por eso Jesús le preguntaba, le decía, ¿quién crees que soy yo? ¿Verdad? Entonces la pregunta también para nosotros es, ¿sabemos nosotros quiénes somos nosotros mismos? Porque podemos saber quién es Dios, hemos escuchado de Él, hemos leído sus milagros, y muy bonito, pero sabemos quién somos nosotros, qué representamos para el reino. Y eso era lo que estaba buscando hacer Jesús con Pedro, que él supiera quién era él. Recuérdense que el nombre tenía un significado. Claro. Y él le decía a Pedro era una roca, Así era es. una piedra. Y le dice que en él va a edificar. Entonces ahí le estaba dando dos cosas. Le estaba dando una identidad y segundo, propósito. Entonces pienso yo que la autoridad va como descansa o va sostenida sobre estas dos cosas. Así. Sobre la identidad y sobre el propósito. ¿Por qué la identidad? Incluso Jesús mismo decía, yo soy el Hijo de Dios, vengo con autoridad y vine a dar nuevas a los cautivos, vine a dar libertad. Él sabía quién era él y por eso él tenía la autoridad para predicar. Pero también él sabía quién era y Pedro debía saber quién era para poder hacer esos milagros. Claro. Y me llama mucho la atención porque justo lo que tú decías, el significado del nombre era clave. Simón el significado era como junco llevado por el viento. O sea, cualquier inestable cosita que sucediera, él se movía para ese lado. Y el Señor le dice, tú eres Pedro. O sea, afirma su identidad porque Pedro significa roca. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entiendo lo siguiente entonces. Cuando nosotros reconocemos quién es Jesús en nuestra vida, preparémonos porque Él está a punto de revelarnos quiénes somos nosotros en el reino. Amén. ¿Verdad? Y solo estando cerca de Él vamos a poder entenderlo y conocerlo. Primero, quiénes somos y segundo, cuál es el propósito. ¿En dónde es que el Señor nos quiere usar? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? De lejos es imposible. De lejos es imposible. Bueno, es más, de lejos no se puede realmente tener una relación con el Señor. Tiene que ser algo muy cercano. Y yo quiero, antes de que podamos terminar orando, quiero leer uno de mis pasajes favoritos. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, muy pocas veces se encuentran algún tipo de parábola o historia como esta. Pero este es de mis favoritas y quiero compartirla porque creo que va a hacer match con todo lo que hemos estado aprendiendo juntos en esta noche. Y está en el libro de Jueces, capítulo número 9 y verso 8. Dice la palabra del Señor que fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Todos los árboles se pusieron de acuerdo y dijeron, mucha, necesitamos quien nos gobierne, quien nos dirija. Y entonces le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. ¿Verdad? Viene el olivo y imagínense esa ofertona. Como diría mi hija, qué ofertón. Qué ofertón para el olivo ser el rey. El líder de los árboles. De todos los árboles. Y entonces dice el verso 9, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Wow, qué sabiduría. ¿Eh? Sabía quién era y cuál era su propósito. Justo lo que decía Marco, ¿verdad? Identidad y propósito mira qué grueso, Maco. Identidad y propósito van a darte la autoridad para poder responder en momentos como este. Porque saben algo, muchas veces en nuestra vida se presentan ofertonas como esta, que ponen en riesgo tu identidad, que ponen en riesgo tu propósito. Ten mucho cuidado con eso. Yo escribí algo acá, que nada ni nadie te separe del propósito que tienes junto a Jesús. El olivo hubiera podido decir, uy, sí, yo aquí me voy a volver famoso, me voy a volver influencer, voy a ser el que mande, pero él dice, momento, yo recuerdo que cuando a mí Dios me creó y me formó, me dijo que conmigo que con mi esencia se iba a poder honrar su nombre. Y no solo a Dios, sino que también iba a poder honrar a los hombres.
El olivo tenía claro qué tenía que hacer. Pero entonces los árboles, como estaban inquietos y querían ver, siguieron buscando. Y miren lo que dice el verso 10. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina, sobre nosotros. Y respondiendo la higuera le dijo: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. Yo quiero que entiendas lo que el Señor nos está mostrando en esta noche. Hay cosas que solo tú tienes, Amén. que honran a Dios, que honran a las personas. Esa dulzura que Dios te ha dado no se puede encontrar en otro lugar. La higuera dice: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. Amado líder, tú has dado un buen fruto. Dice su palabra que el que permanece en él va a seguir dando fruto. No dejes de permanecer en él. No pongas en riesgo toda esa dulzura y ese buen fruto que has dado hasta el día de hoy. Amén. Qué grueso, ¿verdad? Y voy aquí para ir cerrando. Porque dice el verso 12: dijeron entonces luego los árboles a la vid. Miren qué tremendo. Vamos a terminar como empezamos. Ujú. Porque los Como la árboles vid. también se acercaron a ese arbusto que produce uvas y dice: pues ven tú y reina sobre nosotros. La vid les respondió: he de dejar mi mosto, mi buen vino, que alegra a Dios y que alegra a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. No, gracias. Wow, qué autoridad. Hoy pudiéramos, si lo quieren ver así, como un plus, en medio de esta enseñanza, pudiéramos aprender la autoridad de la vid, de la higuera y del olivo, Olivo. que dijeron y sabían quiénes eran y reconocían que no podían dejar de hacer aquello por lo cual fueron formados. Amén, así es. Y esto me recuerda, no sé, voy a recordarlo, en una oportunidad queríamos hacer una actividad y muchas veces pasa que nuestra identidad o el propósito de lo que queremos hacer en el Señor se ve amenazado por el mundo. Y nosotros teníamos el objetivo de poder hacer una actividad para los prejuveniles y pedimos permiso en un lugar y en ese lugar, verán, nos mandan a decir: miren, de este tipo de actividades donde pasan esas cosas y esos milagros que ustedes acostumbran a hacer, no les damos permiso. Ustedes aquí no pueden hacer nada. Sí, recuerdo. Y me recuerdo tu respuesta. Tú les regresaste una carta y les dijiste: si ustedes no me permiten a mí adorar a Dios, honrarlo y orar, no queremos nada. ¿Verdad? Wow. Y Dios honró esa postura, Dios honró nuestra fe y esa identidad que tenemos en Cristo, porque de nada servía tener el lugar si no íbamos a poder cumplir con nuestro propósito. Total. Porque el objetivo era llevar bendición, oración, palabra a estos jóvenes. Y luego nos abren las puertas. Y fuimos al final los que abrimos la puerta para que en este lugar se pueda predicar la palabra del Señor. Eso te iba a decir, que después de eso que sucedió ahí, ya se abrieron las puertas para que para alguien pudieran más. autorizar eso. Entonces, muchas veces tú como líder tienes la oportunidad de abrir la brecha y el camino para los que vienen detrás de ti, pero debes estar pegado a la vid y no despegarte nunca, porque como dice ese verso, el que permanece en mí va a dar mucho fruto. Tal vez por muchos años has dicho: pero es que yo he sembrado, yo he estado, yo he hecho, y sientes que tal vez no has visto la cosecha o el racimo de uvas que estás esperando, pero si tú tienes paciencia y te mantienes firme en creer en Él, en guardar su palabra, y tienes clara tu identidad y tu propósito, va a llegar el día donde tú vas a ver esas puertas abrirse, ese milagro venir, esa sanidad suceder y ese fruto venir en abundancia a tu vida. Amén. Qué discipulado más extraordinario el que pudimos hoy vivir, no solo acá, sino junto a todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por permitirnos compartir, y quiero que podamos finalizar en esta noche orando y pidiéndole al Espíritu Santo que selle esta palabra en sus corazones y que juntos podamos no solo dar frutos, sino ver el reino de Dios establecerse a través de nosotros. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor, reunidos. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y cumple su propósito. Hoy bendecimos a cada
oyentes, Señor. Te pedimos que cada persona que ha recibido esta palabra, Señor, venga no solamente a ser inquietada, sino que venga a ser transformada a través de tu presencia. Espíritu Santo, sella en el corazón de tus hijos esta preciosa palabra, Señor, y que dé mucho fruto en ellos. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nuevamente, muchísimas gracias. Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.